En la entrevista de Hechos AM nos acompaña el subdirector de Tránsito de la Policía Nacional Civil, César Flores Murillo, y el director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ricardo Cook. Muy buenos días, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en este periodo en el que mucha gente está de vacaciones, pero a nosotros nos toca trabajar muy fuerte, ¿verdad? Buenos días, es un gusto estar con ustedes y pues con todos los amigos televidentes y poder informar qué estamos haciendo y qué es lo que está pasando en el tema de tránsito. Doctor. Muy buenos días, Roxana, un gusto estar siempre con ustedes a esta hora, a la orden. Bueno, vamos a comenzar la entrevista conociendo los balances, digamos. Ayer estaba leyendo que se ha reportado un incremento, se mantiene esta tendencia de incremento en los accidentes de tránsito y de fallecidos también, que han aumentado en el Plan Belén desde el 24 y 25 de diciembre, que se conoció pues otra de las fechas festivas. Sí, lamentablemente a esta fecha nosotros pues estamos reportando 25 personas fallecidas. El año pasado a esta misma fecha en el periodo teníamos 22, es decir, tenemos 3 personas fallecidas más. Aunque en el promedio general del año pasado, en todas las vacaciones, nosotros tuvimos 41 personas fallecidas. Todavía nos hace falta este día 30 y 31, y lógicamente el primero, que son los días un poco más complicados, donde la gente tiende a ingerir más bebidas alcohólicas, donde pues hay más fiestas, más diversión, y eso complica un poco. También vemos un poco el abuso de la velocidad y la distracción del conductor a la hora, pues lógicamente, de conducir, que son como los detonantes que nosotros hemos visto en esta temporada. Comentarle, de las 25 personas fallecidas, 21 han sido hombres y 4 han sido fallecidas. 4 han sido mujeres femeninas. De estos, el detonante principal de los fallecidos ha sido la distracción del conductor. Es decir, para nosotros el 95%, el problema es la falla humana. ¿Qué significa esto? Que las personas no están acatando las normas de tránsito, pero en definitiva no están en la función de conducir, es decir, van hablando por teléfono, van distrayéndose, en muchos casos haciendo cualquier otro tipo de actividad que no es la función de conducir, y eso pues nos ha llevado a tener más personas fallecidas a este momento. Lo mismo sucede con los lesionados y lo mismo sucede con los accidentes en general. A ver, preguntarle en cuanto a los casos de las personas atropelladas. Estaba viendo en una publicación un día de estos en un periódico digital que han aumentado también las personas que han sido arrolladas, subdirector. Sí, de los 25 personas fallecidas que tenemos en este momento, 16 han sido atropellos. De esto, esa es la mayoría. La mayoría, lamentablemente, en casi el 80%. ¿Y esto será por el no uso de la pasarela? Es combinado, es decir, nosotros estamos observando una conducta bastante complicada, no quisiera decir conducta suicida, porque los peatones, muchos de ellos tienen algún tipo de ingesta de alcohol, caminan sobre la calzada y pues ponen en peligro su vida y el resto de usuarios de la vía. La otra conducta es conductores que los atropellan, se dan a la fuga y nosotros no tenemos la certeza de en qué estado iba este conductor. Probablemente iba en estado de ebriedad o bajo algún tipo de droga. El otro asunto es que los peatones no están haciendo un uso adecuado. Vemos que no utilizan las aceras, no utilizan las pasarelas, y lo que es peor, ahora el teléfono ya no afecta solo al conductor. El teléfono está afectando al peatón. Estamos viendo peatones temerarios. Ellos van totalmente distraídos, mensajeando, viendo las redes sociales, y pues no se fijan que se atraviesan la vía imprudentemente y el resultado es una persona lesionada o fallecida. Este es un fenómeno nuevo, porque yo recuerdo, bueno, en todos estos años que le hemos dado seguimiento a los balances de las autoridades, que las personas antes, los transeúntes, no andaban ni hablando por teléfono ni pendientes del celular. Claro, si nosotros vemos las estadísticas en estas vacaciones y las vemos en todo el año, desde el 1 de enero a la fecha, el comportamiento es el mismo. La distracción, tanto del conductor como del peatón, se nos ha disparado. Estaba consultando unos datos y en el país tenemos ya más de 8 millones de líneas celulares asignadas.
¿Qué significa esto? Que hay casi 2 teléfonos celulares por persona en nuestro país. Es más de la cantidad de población que tenemos en el padrón electoral. Claro, es más, y entonces vemos que todo el mundo pues ya es una especie de adicción al teléfono, a las redes sociales, y entonces eso nos está distrayendo enormemente. Recientemente nosotros tuvimos un accidente lamentable con un personal motorizado, personal nuestro, que pues él iba sobre la vía y la persona por ir mensajeando se atravesó la vía y el resultado, un lesionado más. Ok, es alarmante entonces escuchar que es la distracción, es decir, que es nuestra responsabilidad al final la que puede prevenir o también aumentar esta cifra, este balance de accidentes de tránsito. Pero también hay otros factores como por ejemplo el abuso de sustancias, doctor. Hasta el momento, ¿cuál es el balance que tienen ustedes en toxicología? Bueno, la cantidad de conductores peligrosos que se han sorprendido en el Plan Belén son 38, 37 hombres y una mujer. Sin embargo, habría que aumentarle los 25 que también fueron en época de vacaciones la semana pasada en un operativo que se hizo en la misma zona que lo hicimos esta semana en el hotel, por el Hotel Real Intercontinental. O sea, serían ya en total 63 personas que han sido detenidas desde el 21 de diciembre hasta la fecha por conducción peligrosa. Alarmante. Doctor, preguntarle, entonces podríamos decir, según las estadísticas que usted está dando, que en comparación, es decir, de la distracción al consumo de drogas y alcohol ha disminuido. Siempre se mantiene entonces la distracción como la principal causa. Lo que pasa, Roxana, es de que nosotros los datos que tenemos son los datos de las personas que logran encontrarse la causa. Pero usted acaba de escuchar al comisionado decir que de estos 25, 16 son peatones. Sí. Los datos de las toxicometrías de peatones no nos llegan. Y no sabemos si en verdad están bajo efectos de alcohol. Presumimos. También el 90% de los automovilistas que atropellan peatones no los vemos, tampoco los podemos censar. Si hay un accidente y el causante o los que víctimas de este accidente están muy graves, se les levanta rápidamente y tampoco se les hace toxicometrías. En los hospitales nuestros no tienen ni en las salas de emergencia ni urgencia pruebas toxicométricas. O sea, hay muchos datos que están afuera. O sea, al aire o incompletos. Incompletos, por lo que nosotros presumimos que aunque los datos de tránsito dicen que es la 8ª o 9ª causa de accidentabilidad y de muerte en carreteras, que podría ser menor. Cuando nosotros, ustedes hacen algunas encuestas en la población, la vez pasada veía en un medio rotativo que habían hecho una encuesta y la mayoría decía que lo que causaba los accidentes era el alcohol al volante. Es que esa es la percepción que se tiene, que una persona, un conductor temerario es únicamente el que ha ingerido más de lo permitido en cuanto al alcohol o que ha consumido alguna droga, pero por lo que estoy viendo, pues esto no es podría tan ser, así. podría ser más. La punta del iceberg la destapó este muchacho del Boulevard del redondel Masferrer. Sí, con ¿no? los 3 fallecidos. Con los 3 fallecidos. Pero eso es solamente algo que se notó, porque fue escandaloso, porque fue despampanante, porque hubo mucho medio involucrado. Y en ese caso, no sé si usted, subdirector, o usted, doctor, tienen ese dato, ¿él iba bajo los efectos del alcohol o no se pudo definitivamente comprobar eso? Porque él no se quiso hacer la prueba. Él no se quiso hacer la prueba ni en el momento del accidente ni en medicina legal. ¿Y esto es legal? Sí, bueno, es permitido. ¿Sí? La ley obliga a la persona a someterse a la prueba. Lo que no podemos hacer, los que realizamos las pruebas, es someterlo. Entonces, ¿quién puede someterlo? Un juez o un fiscal. Y así fue. Fue hasta después que un juez o un fiscal lo ordenó que le realizaran la prueba, que se la realizaron, y esos datos tampoco los tenemos. No sé si tránsito. ¿Subdirector? No, nosotros, como lo dice el doctor, efectivamente ese día tratamos de hacerle la prueba. Él se negó, se llevó a medicina legal, pero tampoco se pudo hacer porque se negó. Entonces tuvimos que recurrir a la figura legal. Se solicitó un anticipo de prueba, se realizó, pero esos datos son enviados de medicina legal hacia fiscalía. Lo que sí nosotros estamos convencidos es que él andaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia.
La información que tenemos es que venía, en primer lugar, a excesiva velocidad, hallamos indicios, es decir habían algunos envases de bebidas en el lugar, la forma en que caminaba, el aliento que se le sentía, nos lleva a presumir que sí andaba en estado de ebriedad. Sin embargo, eso lo va a garantizar el 100% del examen. Lamentablemente, como ese caso, hay otros que no se logra aprender el conductor. Como lo dice el doctor, esta fue la punta del iceberg, ya que los ciudadanos informan, una patrulla que estaba ahí de Casa Presidencial lo logra detener. Es que no dejaron que se fuera, según tengo entendido. Como no, él ya iba caminando, pero los vecinos, pues unos ciudadanos que habitan por la zona, informaron y se capturó y luego nos lo entregaron a tránsito. Pero esta persona se iba a ir, por lo tanto iba a quedar en impunidad. Él en un primer momento dijo, mire, yo no soy el que voy conduciendo. Se negó incluso. Entonces, cuando comenzamos a hacer más consultas, averiguaciones, nos dice, no, esta es la persona que venía conduciendo, el documento del vehículo de compraventa está a nombre de él, entonces habían bastantes indicios innegables que él era el conductor. Pero si él se hubiese ido, si el ciudadano no hubiera informado quién era la persona que lo iba manejando, el vehículo, pues lamentablemente a esta fecha no supiéramos. Otro punto importante es que el juzgado sexto de paz, nosotros celebramos la actitud valiente de decretar la instrucción formal con detención. Normalmente siempre se hace la instrucción formal sin detención. En este caso, por lo menos esta persona va a pasar 6 meses en prisión mientras se determina el resto de indicios o investigaciones que tiene que hacer Fiscalía. Pero de igual, esto es homicidio culposo. Es un homicidio culposo, es escarcelable, solo va de 1 a 3 años la pena, que es otro de los aspectos que nosotros... bueno, las autoridades del Viceministerio de Transporte, el señor Ministro de Obras Públicas, en un principio estuvieron gestionando que se modificara y se modificó, pero lamentablemente se cambió de conducción temeraria a conducción peligrosa, pero solo para el transporte público, es decir, para los conductores de autobuses o de carga. Para el conductor del transporte particular, pues lamentablemente la norma sigue igual. Retomemos el tema de los exámenes toxicológicos, entonces podemos decir que ha bajado, que se ha reducido el consumo de alcohol y de drogas en los conductores, doctor. No creo, no ha bajado porque las condiciones no se han modificado. En verdad no puede haber una... Sí hemos tenido una baja en cuanto a la cantidad de conductores peligrosos de este año al año pasado, pero también es un dato falso, pues en los últimos 2 o 3 meses desde que empezaron las obras del Citrams, de la Panamericana, de la Troncal del Norte. Todos los trabajos del Ministerio de Obras Públicas. Todos estos trabajos han impedido que los elementos de la policía nos acompañen en las noches a hacer nuestros famosos mega operativos que nos dejan, bueno, el último 13 conductores temerarios, ¿no? Peligrosos ahora. Entonces, en los últimos 2 o 3 meses no hemos hecho, por lo tanto, hemos tenido 200 conductores peligrosos menos con respecto al año pasado. Pero como le digo, no se puede modificar. No se puede modificar la cifra, pues las condiciones que generan el consumo de bebidas alcohólicas no se han abordado. ¿La marihuana sigue siendo la droga más consumida en cuanto a los conductores temerarios o peligrosos, como se le llama ahora? Fíjese que lo que tenemos ahorita es una combinación. Usted ve, la vez pasada, en el sábado anterior, se detuvo una persona con 642 miligramos sobre decilitro de alcohol en sangre. Es increíble, sí. ¿Cómo podía manejar? Pues se puede manejar con esa cantidad en 3 aspectos. Uno, que la persona tenga una alta tolerancia al alcohol. Lo hay. Hay personas que se toman 2 botellas, que se toman 2 cajas de cervezas y tienen alta tolerancia. Y aún parece increíble. Sí, porque arriba de 450, dicen los libros de medicina, que se pone en serio peligro la vida de las personas. Hay muertes reportadas por intoxicación alcohólica con estos niveles de alcohol. Sin embargo, cuando usted lo combina con drogas estimulantes, en nuestro país el ingreso de la cocaína es un hecho que no lo podemos negar, y la combinación de una droga estimulante con una droga depresora revierte los efectos físicos de la depresión alcohólica. No baja los niveles de alcohol en sangre, pero sí revierte
los efectos. Eso se llama antagonismo farmacológico. Por eso es que existe esta idea de que la persona que consume cocaína y ha consumido antes alcohol no se le nota aún y cuando esté ebrio. No se le baja. Sí, la litosis la tiene, en la sangre se le nota la cantidad de alcohol, Sí, claro. pero los signos físicos depresivos los revierte. No solamente la cocaína, las anfetaminas, que también, y las metanfetaminas. ¿Han aumentado acá en El Salvador el consumo? Sí, definitivamente se está produciendo, se está distribuyendo y se están consumiendo metanfetaminas. Claro que por ser una droga de alto costo, no está al alcance de toda la población, pero sí de un sector que posiblemente logre ver en ellos una forma de revertir, no para bajar los efectos. En verdad la situación no es que yo quiero estar normal nuevamente, no, yo quiero seguir. Lo hacen para continuar consumiendo bebidas alcohólicas. También las bebidas energizantes podrían llegar a este tipo de... ¿Cómo así, doctor? El estimulante que tiene la bebida energizante es la cafeína. Algunos de ellos tienen 84 miligramos de cafeína. Estamos hablando de 4 tazas de café expreso. El contenido de cafeína de 4 tazas de café expreso. Pero algunos tienen 172 miligramos de cafeína. La cafeína sigue siendo una droga estimulante que podría revertir de alguna manera los efectos depresores del alcohol. Y se está combinando bebidas energizantes con licor, haciendo las combinaciones para poder soportar más la noche, para poder divertirse más. Desgraciadamente forman compuestos mucho más dañinos para el organismo. Subdirector, jóvenes detenidos por los accidentes de tránsito. Sí, lamentablemente nosotros estamos viendo un abuso, ¿verdad?, por parte de los jóvenes en promedio desde los 18 a 30 años que están siendo detenidos producto de ocasionar lesiones o fallecidos básicamente vinculados a la velocidad y en muchos casos al alcohol. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por incrementar las medidas de control en carretera. Para este periodo nosotros habíamos ya diseñado montar cerca de 840 controles vehiculares. Ya en estos días que han pasado ya llevamos más de 600. Creemos de que vamos a tener que intensificarlos a raíz de los resultados que hemos tenido, pero insisto, vemos que la irresponsabilidad a la hora del conducir pues es bastante alta. El abuso de la velocidad, la distracción de los conductores, pues es lo que nos está generando lesionados y fallecidos. ¿Cuáles son los lugares en los que más se registran accidentes de tránsito? Bueno, nosotros tenemos identificadas carreteras, ¿verdad?, o puntos específicos. Si lo vemos en la Panamericana hacia el oriente, hay un punto complicado para nosotros que es la zona de San Martín, para poner el ejemplo más gráfico. Ese tramo de San Martín, a pesar de que hay pasarelas en el lugar, la gente insiste incluso en pasar la barda que hay ahí y atravesarse la vía. Ese punto para nosotros es crítico. Otro punto que es sumamente crítico es todo lo que es la autopista Comalapa. En diferentes lugares hemos tenido percances viales producto de la velocidad. La troncal del norte se nos ha complicado también, pero la troncal del norte el problema lo tenemos mayormente en horas nocturnas. En la litoral... ¿Es transporte de carga entonces? Transporte de carga, tenemos también mucho peatón que va sobre la vía, sobre la calzada y no busca la forma de protegerse en la acera. En la litoral tenemos un tramo allá en Usulután, entre lo que sería el tránsito hasta el Delirio, y hacia el occidente tenemos varios puntos. Lo que es la carretera de Sonsonate a Cajutla es un punto complicado. Y esto tiene que ver mucho con las vías, es decir, si la vía está bastante bien en su rodamiento, pues hay abuso de velocidad. En lo que es en la zona de Santana tenemos también identificado tramos. Hay un cantón, el cantón La Jarada, cerca del Congo, que es una recta que permite también el abuso de la velocidad, y ahí es donde nosotros pues normalmente estamos montando controles vehiculares, reductores de velocidad y controles de medición de velocidad. A ver, hablemos de los conductores del transporte colectivo. ¿En este periodo se ha reportado algún tipo de motorista bajo los efectos del alcohol o las drogas? Lo que toxicología ha hecho, no, Roxana. Toxicología no ha reportado ni todos los conductores que hemos
detenidos han sido conductores de transporte particular. Ahora, en la Subdirección de Tránsito, ¿qué casos se han conocido de protagonistas de accidentes o no? En el tema de alcohol no hemos encontrado en esta temporada. En todo el año sí se han registrado algunos casos, principalmente con alcohol y en otros temas con droga, con cocaína incluso. Pero en este periodo el problema que hemos tenido con el transporte público ha sido el tema de la sobrecarga. Es decir, nosotros seguimos insistiéndole a la población de que informe, que llame al 911 cuando vea que los buses, los microbuses van sobrecargados, puertas abiertas y a excesiva velocidad. Entonces, el resultado de esto pues es un vuelco. Justamente el día de ayer hubo un accidente donde tuvimos 16 personas fallecidas, era un vehículo del transporte público. ¿A dónde ocurrió? Porque como lo que pasó con San Miguel, quieras o no, mantuvo toda nuestra atención pendiente de eso. ¿A dónde ocurrió? Bueno, este fue en la zona de Analquito. Allá tuvimos este accidente donde pues tuvimos a estas personas, fueron 16 personas lesionadas que resultaron producto de pues el abuso de estos conductores. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el tema de las sanciones. Solo al transporte público en este año se le han impuesto más de $1,5 millones en infracciones. Y si lo vemos comparativamente hablando, es bastante elevado porque ya son más de 800,000 vehículos que tenemos en nuestro país, pero el transporte público solo tiene 14,000 unidades. Es decir, es un número reducido, pero que genera mucho problema a la hora de los accidentes de tránsito con lesionados múltiples. Precisamente de eso quiero que hablemos después de la pausa comercial, de un balance de todo el año, porque habíamos estado pues tocando el tema del Plan Belén, pero para conocer cómo ha ido variando, si ha aumentado o ha disminuido durante todo este 2013. De eso vamos a hablar y también, amigos televidentes, recordarles que ustedes pueden hacer sus preguntas o comentarios a través de Twitter y de Facebook. Vamos a la pausa, ya volvemos. Un balance de los accidentes de tránsito es lo que estamos hablando en la entrevista de este día. Y bueno, doctor, preguntarle, en cuanto a todo el año, al 2013, ¿cómo podríamos decir que ha venido el movimiento? ¿Qué mes ha sido el más fuerte en cuanto a las personas que se han detectado con abuso de alcohol o de drogas? Bueno, se pueden hacer dos conclusiones. Las 3 épocas de mayor consumo de alcohol en la población salvadoreña son las épocas de vacaciones largas. Sí. Semana Santa, la semana de las fiestas de agosto y esta semana de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, también en el transcurso del año nosotros hacemos semanalmente operativos todos los días en la mañana. Estos operativos son más que todo disuasivos. Es para que la población entienda que hay una presencia nuestra en las carreteras y que evite mejor conducir bajo efectos de sustancias. Pero los fines de semana son altos. Y más que todo esos fines de semana que hay pago, donde se disparan más los datos de personas que conducen irresponsablemente bajo presencia de alcohol. Entonces tenemos esas dos cosas. En la semana, los fines de semana y en el año, las 3 épocas grandes de vacaciones. Hay un dato que me parece sumamente importante, un tema que lo tratemos en cuanto al abuso de las sustancias y es en los menores de edad. ¿Cómo ha venido, digamos, la curva en el balance? ¿Un aumento o disminución o se mantiene? Bueno, tiene que haber un aumento sustancial. El consumo de drogas ha bajado la edad de inicio de consumo de 13, 14 años en el pasado a 12 años en el presente.
las drogas con las que se inician la mayoría de personas son con las drogas legales. Tabaco, alcohol, cerveza primero, después licor, para pasar después a las drogas ilegales. La droga ilegal que más se ocupa en El Salvador es la marihuana, sigue siendo muy apetecida por jóvenes y no tan jóvenes, pues en toda la época de la vida se mantiene un consumo más o menos estándar de marihuana. Lo que sí ha variado es la cantidad de consumo de otras drogas. El crack hoy ha superado al consumo de cocaína. Y han entrado otras drogas, los pegamentos, los inhalantes, sigue teniendo algún tipo de repercusión también, más que todo en niños en situación de calle, en personas indigentes, y ha empezado el consumo de drogas de síntesis, las metanfetaminas, ya sea en forma de éxtasis, o también la nueva forma que es la crystal meth, metanfetamina cristalizada. Algunas, tal vez las sales de baño y otras drogas nuevas, que no son tan nuevas, pero que aquí en El Salvador quizás tienden a curosearse, ¿no? El aire comprimido y esas drogas que usted la encuentra en internet. Así es que como ahora esto del internet le ha venido a dar a las personas, a abrir más los ojos y la curiosidad, por lo que están allí, cómo se usa, cuánto hay que usar, qué hacer inclusive cuando se tiene una sobredosis, tiene toda la información. Y la persona curiosa, la adolescencia es una época de curiosidad, pues tienden a tener este tipo de conductas abusivas. No, sí, incluso podemos ver en YouTube que hay tutoriales de cómo los narcotraficantes la realizan. Yo hace poco estaba viendo uno en el Discovery, un programa, un canal internacional serio, en el que ahí mostraba incluso cómo desde Bolivia todo el paso que toma la droga y cómo la limpian, cómo la hacen, cómo pasa de la cocaína a la heroína. Es decir, esto también es alarmante, es un factor importante que hay que tomar en cuenta en cuanto a toda la información que le llega a los jóvenes. Definitivamente. Y no solamente eso, Roxana, también tenemos otro tipo de consumo, que son las drogas, los fármacos, los medicados. Hay abuso también. Los antidepresivos, me imagino. No, benzodiazepinas y de analgésicos derivados del opio, analgésicos opiáceos, que también tienen cierto riesgo. Personas con trastornos crónicos de algias, o sea, de dolores, podrían volverse dependientes de opiáceos, y personas con problemas de nervios, de ansiedad, de insomnio, podrían también volverse dependientes de benzodiazepina. Este es el abanico de sustancias. Ahí están. Está en la persona conocerse para evitarlas. Sí, y es que es importante hacer conciencia también de eso, doctor y subdirector, del abuso de, por ejemplo, estas pastillas, porque una pastilla puede dar sueño y una persona toma el automóvil, toma el volante y maneja así, y esto puede causar obviamente un accidente de tránsito. Subdirector, hagamos un balance, digamos, de lo que ha ocurrido durante todo el año. ¿Podríamos decir que diciembre, a pesar de que es época festiva, no va a cerrar con números tan rojos como en otros meses en el año? Bueno, lamentablemente nosotros estamos viendo que este año sí va a cerrar un poco más que el año pasado. El año pasado nosotros tuvimos 998 salvadoreños que fallecieron en su conjunto. ¿En todo el año? En todo el año. Este año ya reportamos 1013, es decir, ya tenemos un leve incremento. Eso más o menos nos da un promedio de 2.7 fallecidos por día. Una de las parecido causas, a la violencia, al balance que tenemos de la violencia similar, en época de la tregua. Lamentablemente, una de las causas sigue siendo, insisto, la distracción del conductor, y quería aportar algo sobre el tema del Internet. Lamentablemente, bueno, el Internet es una fuente de información sumamente valiosa, pero también se está convirtiendo en una herramienta en contra de las acciones que nosotros realizamos. Hay por ahí una aplicación informática de nombre Waze, que pues dirige o dice dónde hay problemas de tráfico, pero también está diciendo dónde hay controles vehiculares, dónde hay radar, dónde hay acciones que nosotros estamos realizando, y esto no solamente perjudica el tema de tránsito, porque si un delincuente que se dedica al robo y hurto de vehículos, pues fácilmente sabe dónde hay presencia policial, le están advirtiendo dónde hay presencia, dónde hay controles, y ese delincuente lógicamente va a buscar otra ruta. Entonces, el tema del Internet nos ha venido a favorecer enormemente,
pero específicamente en la delincuencia también nos afecta porque advierte dónde tenemos algunas acciones. Quisiéramos que fuera esto positivo como en España. En España la policía dice dónde va a tener los controles, pero el propósito es preventivo, es decir, ellos no quieren, igual que nosotros, no quieren llenar las bartolinas de personas detenidas, sino generar un efecto de prevención, pero acá lamentablemente eso no ocurre y lo que hace es de desvío de ruta para los conductores, ya sea que anden en estado de ebriedad o que anden cometiendo algún tipo de ilícito. En el tema de lesionados también tenemos una cifra bastante alta, ya llevamos 9.383 personas lesionadas, eso nos da un promedio de 25 personas lesionadas este año. Afortunadamente en el tema de lesionados, con el FONAT se ha comenzado a dar una compensación económica para aquellas personas que quedan con algún grado de discapacidad. Pero ahorita está en pausa ese tema. Sí, pero con lo que se logró recaudar, los días que estuvo vigente, se ha hecho ya casi más de 1,5 millones de entrega a las familias. ¿Por qué lo menciono esto? Porque nosotros estamos viendo, insisto, ya lo decía el doctor, muchas de las personas que fallecen no conocemos quién es el conductor, es decir, lo atropella, se da la fuga y esa persona queda totalmente desprotegida. A ver, subdirector, ¿cuál ha sido el mes en el que más se registraron accidentes de tránsito? Bueno, en este año el mes que se nos disparó, por así decirlo, fue el mes de noviembre. El mes de noviembre registró 113 personas fallecidas y en el resto de meses anduvimos en un promedio de 85, 90 personas. Sí, es alto el número. Doctor, yo leí en una publicación que usted decía que el mercado contribuye al abuso en el consumo del alcohol. ¿Considera que todavía se mantiene esta tendencia, digamos, en cuanto a la fomentación del consumo de bebidas alcohólicas en los medios? Definitivamente sí. Hay un abuso en la publicidad de las bebidas alcohólicas. Usted ve en los periódicos cuando algún supermercado saca sus ofertas, de 8 páginas, 6 son de bebidas alcohólicas. Algunas veces las ofertas son tan fenomenales que la cerveza viene costando como 43, 45 centavos y eso hace también que genere un aumento en la compra. No solamente eso, en verdad, tenemos situaciones complicadas como no hay una ley regulatoria de bebidas alcohólicas. Debería de haber una ley que impida venderle a las personas cuando ya estén ebrias, ¿no? Aquí no la hay, aquí le venden, bueno, hasta... Bueno, es que en una tiendita incluso se puede comprar alcohol, no es necesario... Es que también tenemos una situación que nosotros consideramos que la cerveza no es una bebida alcohólica, sino que es una bebida refrescante y la puede vender. Usted puede sacar un guacal con cerveza si la vende y no hay ningún problema. Mientras no consideremos en verdad, no veamos el problema tan grave como lo es, el 64% de la población salvadoreña es cervecera y el 36% es licorera. Y hay otro dato también, que hay una venta de alcohol etílico demasiado grande para la cantidad de personas que tenemos. Hay muchas personas que consumen lo que se llama el coche bomba, que también es mucho más nocivo por su química. Claro. Bien, vamos a una pausa comercial, pero antes el reporte del tráfico con Cristóbal Ayala. Muy buenos días, Cristóbal. ¿Desde dónde nos informas? Adelante con tu reporte. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Gracias, Roxana, un gusto saludarte. Buenos días para ti y para todos los amigos televidentes en este último lunes de diciembre de 2013. Quiero presentarte parte de los detalles que se vive en cuanto al tráfico en la carretera panamericana, específicamente en el tramo conocido como la Ceiba de Guadalupe. Ahí estamos observando precisamente el carril que desciende desde Santa Tecla hacia el centro de la capital y viceversa. Bastante fluido el tráfico a esta hora. Recordemos pues que nos mantenemos siempre en días festivos y eso hace que la carga vehicular disminuya en esta zona. Eso es parte de lo que usted está viendo, algunos autobuses pues recorriendo los sectores precisamente
en busca de las personas que a esta hora se mantienen ya aún laborando o van en busca precisamente de su centro de trabajo. Además de eso, también podemos observar ahí, usted está viendo pues la parada de buses, como se le conoce, acá en la Ceiba de Guadalupe, ya lo mencionaba, ya la carga de personas precisamente es bastante, como podemos observar en ese sector. Hay algunos negocios por ahí, algunas pupusitas e incluso algunos taxistas pues esperando alguna que otra carrera, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo. Además de eso también ya esto pues se concentra en diferentes personas que vienen desde el occidente del país. Algo que también quiero mencionarles es que ya usted está viendo el tramo precisamente que estaba en construcción de la autopista esta panamericana, precisamente ya fue de alguna manera habilitada. Algunos pues vehículos ya se mantienen transitando y sobre todo los autobuses que van en ruta hacia el occidente del país. Eso es parte de lo que tenía hasta el momento en cuanto al tráfico. Gracias a usted, amigo televidente, por mantenerse siempre pendiente de la sintonía de Noticiero Hechos. Quiero aprovechar para saludar a doña María del Carmen Orellana, que desde temprano nos sintoniza hasta la Colonia Laico. Gracias a usted y gracias a todos los amigos televidentes por su fiel sintonía. Regreso la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Es momento de trasladar nuestra señal hasta la 102.9, la radio 102.9. Vamos a saludar a Tony Cabezas, el conductor de A Primera Hora. Tony, muy buenos días. Comentarte que esta mañana tengo a tus invitados del viernes y que por cierto me están poniendo queja acá. Me están comentando que la comida no falta en la radio. Buenos días, Tony. Y ahí en Canal 12, ¿no? Ay, es que acá no le damos comida, solo café. Bueno, un saludo para el comisionado, subdirector de tránsito de la PNC, César Valdemar Flores Murillo, y para el doctor Ricardo Cook, que estuvieron acá con nosotros el viernes. Me comentaba nuestra compañera Diana Verónica Ramos que solo el fin de semana hubo 50 y pico de conductores detenidos, entiendo yo, por temas de conducción temeraria, consumo de alcohol o drogas. ¿Es así? No, Tony, en verdad el fin de semana es en todo el periodo vacacional. En todo el periodo vacacional. Hemos tenido hasta la fecha 63 ¿sí? conductores peligrosos, desde el 21 de diciembre hasta la fecha. Ajá. Ok, muy bien. Nosotros estamos conversando a punto de iniciar la charla con el padre Luis Ernesto Ayala. Sí. Y vamos a hacer, vamos a hacer una evaluación, digamos, espiritual de cómo terminamos este 2013. Pero es interesante saber que el padre Luis Ayala es originario de allá del oriente, del país. Vivió mucho tiempo en San Miguel, ¿verdad? Y conoce perfectamente todas estas zonas donde la erupción del volcán de Chaparrastique ha afectado, padre. Padre, ¿aún tiene familia en... Bueno, buenos días, padre. Hola, buenos días, Roxana. ¿Aún tiene familia en San Miguel? Tengo familia en San Miguel, claro. Mi hermano tuvo que emigrar hacia más al norte, a San Gerardo. Y luego mi prima con su esposo tuvieron que emigrar aquí a San Salvador. Y otros amigos han tenido que emigrar a la playa porque pues han tenido que dejar San Miguel. Sí. El temor estaba ahí presente, ¿no? Claro. Padre, retomando el tema, lo que Tony decía de lo que van a tratar ustedes en la entrevista ahora de A Primera Hora, un balance de lo que ha pasado durante todo este 2013. Bueno, consultarle, este ha sido un buen año para la comunidad católica con la elección del Papa Francisco y una gran muestra de humildad para las personas que profesan o que profesamos otra religión. Mira, para nosotros ha sido una bendición no solamente para la Iglesia Católica. Yo pienso que la llegada del Papa Francisco a la sede petrina es un regalo para el mundo. Y acordémonos de que el Papa en la guerra en Siria estuvo bien activo y gracias a él, de alguna manera con aquella vigilia que convocó, se logró evitar esta guerra en Siria. Pero también el Papa ha renovado la esperanza para la humanidad.
Es un hombre que en su autenticidad de vida transmite un mensaje de esperanza, transmite esa coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Y de alguna manera a todos nos infunde como admiración. Y yo he escuchado comentarios de gente que no es obviamente de la Iglesia Católica o cristianos católicos, pero con una gran aceptación hacia el Papa Francisco, porque es un referente de alguna manera para el mundo entero. En términos nacionales, padre, ¿cómo ve El Salvador en este 2013? Miren, yo veo con esperanza el país. Es cierto que hemos tenido tantas dificultades, aquí no salimos de una cuando estamos en otra, pero en medio de eso sale el espíritu siempre guerrero, altruista de los salvadoreños y ese ánimo de seguir adelante, el entusiasmo que unos a otros nos transmitimos. Y yo creo que con este entusiasmo y con esta ayuda mutua vamos a superar, como hemos superado otras tantas dificultades, vamos a superar la actual. Tony, ¿alguna pregunta para mis invitados de esta mañana? No, yo no sé si el padre puede ser conciencia, tanto conductor también, Sí. temerario, ¿verdad? Sería bueno, padre, sí. Don Ricardo y también comisionado, es importante, lo decíamos la vez pasada, el viernes, de que el tema de la distracción al volante, el aparato, el teléfono celular, está generando muchos accidentes de tránsito. Nuevamente hacemos el llamado, ¿verdad, comisionado? Sí, padre. Tony, buenos días. Nuevamente, definitivamente estamos haciendo ese llamado, pidiéndole a la población que maneje responsablemente, que no abuse de la velocidad, que no se distraiga a la hora de conducir, porque son de las principales causas que nosotros tenemos de lesionados y fallecidos. Comentarle y quizás abusar un poco de ir de la confianza, decirle al padre que tal vez en sus misas, en sus homilías, pues haga el llamado a la población de que maneje responsablemente. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo con el sector evangélico, con el sector cristiano, porque cuando hacen vigilias, cuando hacen este tipo de acciones en la noche, frecuentemente vemos accidentes también que, pues producto de la vigilia, de estar en la noche, en la madrugada, cuando ya se van desplazando, el conductor se duerme y eso nos genera muchas personas lesionadas y a veces hemos tenido fallecidos. Entonces, en ese sentido, pedirle también a toda la población que cuando haga este tipo de eventos, este tipo de vigilias, que garanticen que ese conductor ha descansado el tiempo necesario para que pueda trasladarlos sin ningún peligro hacia sus lugares de destino. Yo creo que es interesante lo que acaba de mencionar. Y como Iglesia Católica podríamos jugar un papel importantísimo. Tanta gente que llega a misa, o sea, son cantidades. Sí. Y yo creo que es una oportunidad que si se tomara conciencia y los sacerdotes hiciéramos un llamado en cada una de las celebraciones eucarísticas y también la Iglesia Evangélica, los pastores en los cultos, yo les aseguro que fuera una publicidad directa y además con el contenido moral cristiano. En este sentido, pues igual ponemos también a disposición nuestro medio nuestro canal de televisión para que se pueda hacer campañas. Miren qué importante es una campaña a través de los medios. No saben cómo en lo particular nos ayuda también. A mí en alguna ocasión me pusieron una esquela por manejar a 110 y después decía, pero me gustó la reflexión. Eso no me lo esperaba de usted. Pero me gustó la reflexión del policía, o sea, es lo que quiero comentar. Y el policía me dijo, mire, no vale la pena que usted tenga un accidente, que quede parapléjico, el dolor que le va a causar a sus seres queridos, etcétera. De verdad que me ayudó, ¿no? El escuchar a este policía en la forma en que me lo dijo, y por lo tanto nosotros hoy estamos invitando a todos aquellos a que manejemos responsablemente. O sea, esto es importantísimo, no solo por mí, sino por el otro, por los niños, etcétera, por tantas personas. Así de que al final del año vale la pena realmente retomar estos elementos y tenerlo muy en mente. Así es. Y decíamos también, Roxana, doctor Tony. Cook, normalmente pues uno puede andar manejando tranquilo y pues el problema es cuando otro, como lo sucedió, lo poníamos de ejemplo, lo que sucedió en el Redondel Manferrer, no sé si, doctor Cook, que uno puede andar manejando pues a la defensiva tranquilamente, pero por situaciones del destino, la desgracia nos puede alcanzar. Es importante que ustedes saquen de circulación a todas estas personas. Definitivamente, tiene razón, Tony. Muchas gracias. Tony, la última pregunta antes de finalizar el contacto. ¿Alguna vez le han puesto una multa a usted? A mí no, para ¿Nunca? nada. No. Porque en esta mesa sí. No, y tampoco quiero encontrarme al doctor Cook ni al comisionado Ron Ratén.
Bueno, Tony, es que a nosotros sí, el doctor Cook ya, ¿verdad que usted nos compartía, doctor? Sí, les compartía que por velocidad, igual que como el padre, a mí me han puesto un par de multas y en la misma carretera y en el mismo control. Sí. Bueno, Waze. Eso era lo que estaba diciendo el subdirector, que hay que tener también cuidado con el Waze, padre. Ay, de verdad. ¿Y por qué? Me gustaría como saberlo. Subdirector. Bueno, es que el Waze definitivamente es una herramienta informativa para todos los conductores en el tema del tráfico, pero también para los delincuentes es una herramienta valiosa porque cuando se roban o se hurtan un vehículo, pues lógicamente ellos saben dónde hay controles, porque también en esta aplicación están notificando dónde hay presencia policial, dónde hay controles y pues lógicamente la delincuencia o los conductores peligrosos evaden estos lugares y pues lógicamente se nos vuelve más difícil la captura o la localización de estas personas. Muy bien. Bueno, pues, un gusto saludarlos. Igualmente, un saludo para tus invitados, buenos amigos también que vamos conversando acá con el padre. Ok, ahí teníamos entonces el contacto con la 102.9. Nosotros acá seguimos pues con el tema, con este balance que estamos haciendo de los accidentes de tránsito y también de las personas detenidas por conducción temeraria o peligrosa, como se le llama ahora. Tenemos acá una muy buena cantidad de comentarios en Twitter y Facebook. Por ejemplo, acá alguien escribe, Oscar Panameño, para el señor subdirector: le pido que por medio del ministerio al que usted pertenece promueva una reforma a la ley de manera que el conductor que se niegue a hacerse el examen, la ley lo tenga que culpar. Acá me hacían la aclaración de que pues siempre recibe ahí su multa la persona que no quiere ser atendida, no quiere, acatar esta pues disposición, esta medida del antidoping. Sí, definitivamente la ley ya lo establece, es decir, si nosotros le solicitamos hacerle la prueba antidoping y esta persona se niega, pues también hay un artículo que nos habilita para presumir el estado de embriaguez y detenerla. Es decir, nosotros le recomendamos a toda la población que mejor se haga la prueba. Si no ha ingerido algún tipo de sustancia o alcohol, mejor hágase las pruebas porque, caso contrario, va a ser detenido. Y eso implica pasar por lo menos 72 horas en Bartolinas, se le remite el vehículo, se remiten la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, tiene que gastar en abogados, en grúa. Entonces, lo mejor, lo más saludable es que se haga la prueba para evitar todo este tipo de inconvenientes, porque la ley pues nos lo habilita poder detenerla. Pero, insisto, el propósito nuestro no es llenar las Bartolinas, el propósito nuestro es que la población tome conciencia y que se abstenga de ingerir pues algún tipo de bebidas embriagantes. En otros países el nivel de tolerancia para esto es 0. Nosotros lamentablemente tenemos niveles de 0 a 50 grados se permite, de 50 a 100 grados solo es una esquela y de 100 grados hacia arriba pues ya es la detención. Doctor, acá Denis Marín dice, ¿qué medidas se pueden implementar para evitar tanto conductor ebrio? Dice, a la corte se tiene que ir a pagar educación vial, como mínimo unas 100 clases de castigo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pregunta acá. Esto es global, ¿no? Esto es integral. No solamente, yo no creo que lo punitivo sea lo único que se deba de hacer. Sí, estamos conscientes de que posiblemente necesiten evaluarse nuevamente las multas. Hay personas que en una noche gastan 80, 90 dólares consumiendo bebidas alcohólicas y la multa que le toca pagar es la mitad de lo que ha ingerido. O sea, la multa posiblemente sea un factor. Creo que lo que más le duele a la gente que le toquen es el bolsillo. Pero también debe de haber programas de prevención y además estas personas que han sido sorprendidas manejando de una manera irresponsable con niveles de alcohol no permitidos, debe de pasar por programas de rehabilitación, de sensibilización para pues notar. No todos los jueces lo hacen, Roxana. Algunos jueces sí, cuando les ponen las medidas sustitutivas lo mandan 1 año a Alcohólicos Anónimos. Les ponen unas medidas como no ingerir bebidas alcohólicas durante 1 año, no juntarse con personas, pero no todos. Esto debería de ser integral y generalizado. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos acá en la entrevista de Hechos AM. Subdirector. Es un gusto, estamos a la orden y pues siempre recomendarle a la población de que por favor maneje responsablemente, que no abuse del alcohol, que no abuse de la velocidad y sobre todo que no se distraiga a la hora de conducir. Doctor, gracias. Muy amable por la
entrevista, Roxana. Un gusto estar con ustedes siempre. Muy bien, nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más información acá en Hechos AM. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó